Quédate, relatamos historias de la forma más ancestral y primitiva de comunicación oral. Con el inmenso poder de nuestras voces, aprenderás de nuestras memorias. La Etnia Podcast. Bienvenidos. Entonces vamos adelante. Bienvenido nuevamente, doctor Milton González, doctor en arquitectura, de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Zulia, en Maracaibo, Venezuela. Un excelente terapeuta, también maneja muchas disciplinas como el Feng Shui, las flores de Bach, las flores de orquídeas, grafología, máster en Reiki, musicoterapia, numerología y un sinfín de otras actividades y disciplinas que maneja. El día de hoy precisamente vamos a hablar del Feng Shui. Entonces, los micrófonos son suyos. Bueno, Jenny, gracias nuevamente por otro capítulo más de la Etnia Podcast, y me complace mucho como arquitecto porque este es un tema muy manejado por la arquitectura, el Feng Shui, y ha sido, junto con la grafología, dos de los temas y disciplinas del conocimiento que yo llamo paralelo al académico, en el cual he tenido más tiempo de estudio y en el cual me he dado a conocer mayormente, ¿no? El Feng Shui es, en primer lugar, una disciplina que se considera una combinación de arte y ciencia. Ahora explicaré por qué. Viene aproximadamente de unos 3.000 años antes de Cristo, su origen, y viene de dos vocablos chinos, que es Feng, que significa viento, y Shui, que significa agua. Y muchos de los que nos escuchan se preguntarán por qué de esos dos vocablos, viento y agua. Bueno, porque los chinos consideran al Feng Shui como una disciplina que estudia las relaciones de equilibrio física, mental y espiritual entre el hombre y su entorno natural y construido. Entonces ellos parten de que los dos elementos que constituyen al hombre, sin los cuales no podría vivir, y las dos fuerzas de la naturaleza, que el hombre, cuando están indomables, es decir, cuando están en su ciclo de violencia, no se pueden controlar, son el viento y el agua. Por ejemplo, el viento tú no lo puedes atrapar con las manos, igual que el agua. Se te escurre, ¿verdad? Entre los dedos. Sí. Y el viento, cuando está indomable, origina una serie de fenómenos climatológicos como los huracanes, los tifones, los tornados y los famosos tsunamis, que son una mezcla de corrientes de viento que originan ciertos movimientos de marea que a su vez, conjuntamente con movimientos telúricos del fondo del mar, se unen y coinciden en ese momento y originan los famosos tsunamis, que es una manifestación violenta del fondo marino, pero a través de ¿qué? Del agua, porque las grandes olas que llegan a alcanzar infinidades de metros de altura arrasan, como el caso de Japón, la costa pacífica, arrasan con ciudades enteras. Entonces, estas dos fuerzas de la naturaleza, el viento y el agua, yo te pregunto, ¿tú puedes vivir, o nosotros podemos vivir como seres humanos sin respirar? En No nuestra podemos. atmósfera no. En nuestra atmósfera no. ¿Y podemos vivir sin consumir agua? Tampoco. Porque somos un 85% en nuestro cuerpo agua, y en la Tierra un 75% del planeta Tierra lo conforma el agua. Quiere decir que los chinos no están equivocados en establecer estos dos principios naturales como muy importantes. Ahora, ¿qué otros principios manejan los chinos como fundamentos prácticos y filosóficos del Feng Shui? Bueno, vamos a comenzar con los fundamentos filosóficos. El primero se ubica en el año 600 a.C., aunque el Feng Shui ya es anterior de manera práctica, pero el primero que establece, escrito, un libro, es el famoso maestro chino Lao Tse,
que todo el mundo lo conoce por el famoso libro Tao Te Ching, que viene siendo una especie de la Biblia cristiana para nosotros los occidentales cristianos. Para los chinos es el Tao Te Ching, que es el libro de la sabiduría, el libro de los caminos, el que le indica a los chinos y al ser humano el camino a seguir en esta vida para realizarse, el Tao Te Ching. Y el otro fundamento filosófico escrito por los chinos, que está alrededor del año 1300, es el I Ching, que es el llamado libro de la energía o de las mutaciones o de los cambios, que están conformados por unos trigramas y unos hexagramas, que son unos símbolos, cada uno con un vocablo respectivo y con un significado respectivo. Bueno, estos dos fundamentos filosóficos, además de dos fundamentos prácticos, como son, por ejemplo, los 5 elementos constituyentes del Feng Shui, que son agua, tierra, madera, metal y fuego. Y otro fundamento práctico es el Bagua, que significa figura de 8 lados, o un octógono, dicho geométricamente. La figura octógono, que tiene 8 lados, cada lado o cada zona en Feng Shui equivale a un punto cardinal, es decir, a una orientación: norte, sur, este, oeste, noreste, noroeste, sureste, suroeste. Los 4 principales son norte, sureste y oeste, ¿no? Al norte le corresponde el elemento agua, al sur le corresponde el elemento fuego, al este madera y al oeste metal. Y a los intermedios, dependiendo si es sureste, noreste, le corresponden el resto de los elementos como tierra, metal, y la tierra se considera que es el centro donde convergen el elemento y la energía, que ya lo hemos manejado en otro capítulo. El Feng Shui se le aplica no solamente a las edificaciones construidas, sino también a los ambientes naturales y a las ciudades. Por ejemplo, las grandes ciudades antiguas en China y en muchos asientos primitivos se ha descubierto que están orientadas por los puntos cardinales. Incluso mucho antes que los chinos manejaran el Feng Shui, ya por ejemplo, las pirámides de Egipto, en el Valle de Gizeh, las famosas 3 pirámides, las grandes 3 pirámides de Keops, Khephren y Miserino, que son los 3 faraones a los cuales se les honraron con esta pirámide: Khephren, Keops y Miserino, en el Valle de Gizeh. También tenemos Stonehenge en Inglaterra, esos famosos megalitos, que tienen una orientación estudiada por los geobiólogos, que son unas personas que estudian, esa es una rama de la ingeniería, la geobiología. Los más conocidos y famosos son los alemanes y los españoles. En el caso de los alemanes hay uno famoso que seguramente a lo mejor tú lo has escuchado, o mucha gente lo ha escuchado, que es el famoso Hartmann, que fue el que creó la red de Hartmann, la red electromagnética de Hartmann, que es una retícula magnética que cubre la Tierra en una retícula cuadrada, unas dimensiones cuadradas. Entonces, estos asentamientos de años, miles de años antes de Cristo, como las pirámides egipcias, estos megalitos, y luego posteriormente, en la Edad Media, las catedrales góticas, que tú seguramente las has escuchado. Sí. Las catedrales de la época medieval eran centros de acumulación energética, y se ha descubierto, según la geobiología, que es una ciencia, de que están ubicados en sitios estratégicos magnéticos de la Tierra. Es decir, algunas están en una zona sureste, algunas están en una zona sur, en una zona norte, de acuerdo a la ciudad y el país en donde se han erigido. Eso demuestra que los chinos no están equivocados, estos fundamentos de orientar por zonas cardinales la energía de la Tierra. Entonces, en este recuento histórico del oriente del mundo, como son China, Egipto, y luego estos asentamientos en Europa, con estas catedrales,
religiosa, que las personas cuando entran en esa famosa iglesia milenaria, como Notre Dame de París, sienten una energía tan alta que pareciera que estuvieran en otra dimensión, pareciera que flotaran, que cuando se hace la misa, uno se sobrecoge. Además que son edificaciones que llegan a superar los 40 metros de altura. Estás escuchando La Etnia Podcast. Como por ejemplo la Catedral de Florencia, 45 metros de altura. ¿Tú te imaginas en esa época del siglo XV que ya existieran construcciones de piedra, a punta de piedra, una piedra sobre otra de 45 metros de altura? Estamos hablando de un edificio de 15 pisos. Entonces hay que ver de que esas civilizaciones tenían conocimiento de lo que se maneja dentro de ese espacio a nivel energético. Entonces, bueno, esta gente del Feng Shui comenzaron a hacer su trabajo y se pusieron de moda en China cuando lograron hacerse público a través de las diferentes dinastías que gobernaron a China hasta que en el siglo XX Mao Zedong, con la revolución civil del año 27 al año 49, estableció el comunismo. Entonces, hasta el año 27, 1927, China, desde que existió como civilización, se venía organizando a través de diferentes dinastías. Es decir, emperadores, que vendrían siendo la equivalencia a los reyes de ahora y a los faraones de antes. Emperadores cuya descendencia, hijos, nietos, tataranietos, iban creando una dinastía de varios siglos. Entonces, desde miles de años antes de Cristo hasta el año 1927, que Mao Zedong comienza la guerra civil y en el 49 establece el comunismo, se acaba con los emperadores y los practicantes de Feng Shui, que se les llama Fanchit o Xianchen. El término más conocido aquí en Occidente es Xianchen. Toda persona que estudia Feng Shui y practica Feng Shui se le llama Xianchen, con X y con SH, Xianchen. ¿Qué sucede? Que los Xianchen eran los que les manejaban a los emperadores chinos desde más o menos 400, 500 años antes de Cristo, sus templos, sus edificaciones, su prosperidad, su relación con los pueblos, y les decían en qué lugar, qué ciudad tenían que tener su emplazamiento, su palacio. Entonces, ¿qué sucede cuando llega? ¿Una manera de eludar como tal al emperador? ¿Eran sus consejeros personales? Sí, como eran los sacerdotes a los faraones del antiguo Egipto, la clase sacerdotal, que era la que orientaba a los faraones, y como son para los reyes los primeros ministros, para los reyes actuales, del siglo XX y siglo XXI que todavía quedan. Fíjate que siempre los países que tienen rey, la primera autoridad es el primer ministro, porque no existe presidente. No tiene un régimen presidencial. Ok, estos Xianchen fueron proscritos por Mao Zedong, este líder chino que gobernó por muchos años. Gobernó desde el año 49 hasta el 98, casi 50 años. Y durante ese tiempo, estos Xianchen tuvieron que emigrar hacia otros países asiáticos, a América y a Europa. Dentro de los países que emigraron está Japón, está Hong Kong, está Singapur, está Taiwán, que se había separado de China, y está también Estados Unidos de América. Luego va hacia Europa y hacia el resto de América. Entonces, prácticamente el Feng Shui se practica en todo el mundo. Es una práctica milenaria. Los emplazamientos que se generaron desde estos emperadores chinos hasta nuestra modernidad o hasta nuestros días, sí, de saber arquitectónicamente cómo distribuir las energías en ciertos lugares, ¿no? Sí, sí, correcto. Para eso se utiliza, hay diferentes escuelas dentro del Feng Shui. Igual que hemos dicho que hay diferentes escuelas en el Reiki, que hay diferentes escuelas
de radiestesia, y así. En todas las disciplinas estas alternativas hay diferentes escuelas, en la misma numerología, en la misma homeopatía. En todas estas escuelas siempre hay diferentes ramas, igual que la yoga. Entonces, ¿cuál es la escuela más conocida y más occidental, más fácil de digerir y entender para los amigos que nos están escuchando? La escuela del Bagua o de la figura de 8 zonas. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir qué elemento, si por ejemplo, tú tienes una edificación, vamos a empezar por lo más sencillo, una edificación, luego nos vamos a la ciudad. Si tú tienes una edificación y yo te digo, Jenny, el norte de tu casa, estableciendo, se hace el octógono, el plano de la vivienda o del edificio o de la construcción, se le dibuja tomando como centro geométrico, se trazan unas diagonales y se determina su centro geométrico, y luego que se traza el centro geométrico con una brújula se orienta hacia el norte, y cuando se coloque la brújula en ese centro geométrico de la edificación y me marque el norte, el resto de las zonas aparecen por consecuencia, porque esas 8 zonas se dibujan sobre el plano de la edificación. Entonces yo te puedo decir a ti, por ejemplo, que si tú tienes, por ejemplo, la cocina en el norte, y el norte lo rige el elemento agua, porque a cada zona lo rige un elemento, como bien dijimos comenzando el programa. Entonces, el agua tiene otro fundamento práctico, que no lo nombramos, me disculpa, que son el ciclo destructivo y el ciclo constructivo. O sea, los 5 elementos que conforman el Feng Shui, uno se estimulan a otro, uno se construyen a otro, se favorecen a otro, y otros se destruyen a otros elementos. Por ejemplo, yo te digo que el agua destruye al metal y al fuego, y tú te preguntarás ¿por qué? Sencillamente porque el agua apaga el fuego y porque el agua oxida el metal, ¿correcto? Igual te puedo decir que el agua, así como destruye a estos 2 elementos, al metal y al fuego, favorece a la madera. ¿Por qué? Porque si tú a una planta le echas agua, esa planta, por supuesto, va a florecer y se va a desarrollar. Entonces, así como tú tienes en una casa la cocina, ¿qué elemento predomina en la cocina? El fuego. Porque con el fuego tú cocinas, tú preparas alimentos. Entonces, y el agua, ¿no? Si tú tienes, y el agua, ¿no? Pero la función de cocinar necesita fuego, calor. Entonces, lo menos conveniente es que tú la tengas en la zona norte de tu vivienda. Que cuando tú te busques una persona especialista en Feng Shui y tú vayas a construir tu casa, que sepa ubicar, de acuerdo a la energía de la tierra, en dónde son los elementos y cada espacio donde debe estar. Por ejemplo, tú me preguntas a mí, si tú tienes una familia de 3 hijos y son tu esposo, tus 3 hijos y tú, 5 personas, entonces yo tengo que sacar la sumatoria de los 5 elementos para ver qué elemento rige en la vivienda. Porque esa edificación puede ser predominantemente tierra o predominantemente agua, de acuerdo al elemento que predomine de los 5 integrantes de la familia. Entonces, si por ejemplo tu hijo mayor es fuego, yo lo más probable es que le ubique como arquitecto o como diseñador de Feng Shui el espacio para dormir o para descansar, que es tu dormitorio, en la zona sur, o en otra zona donde yo pueda activarlo como fuego. ¿Con qué se activa el fuego? ¿Con qué hago yo el fuego? Con la madera, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero estimular el fuego, y como ya la cocina está ocupando la zona sur, que es la zona que rige el fuego, entonces yo a tu hijo mayor yo lo ubico en la zona del este, que es donde está el elemento madera. Entonces, en ese espacio, yo tengo que utilizar una serie de elementos que tienen que ver con Feng Shui, como por ejemplo los materiales con que voy a construir esa habitación, si el piso es de madera o el techo,
si el color de la pintura, el color con que pinto las paredes, que son la mayor superficie en metros cuadrados que irradia energía en un ambiente construido, las paredes, ¿verdad? Entonces, si esa persona es fuego, se identifica con las tonalidades cálidas como los naranjas y el rojo. Y entonces yo debo de tratar de utilizar algunos tonos neutros con esos tonos fuego para ambientar ese dormitorio de esa persona que es elemento fuego. Y así voy estableciendo. Unimos voces para darte sentido. La Etnia Podcast. En dado caso que ya, digamos, la instrucción ya está hecha, no la vamos a iniciar desde cero, sino ya está hecha. Nuevamente tomando el tema o el ejemplo mejor de la cocina. Si la cocina no está en su punto cardinal, que se supone que es fuego, sino que, por ejemplo, se encuentra en el punto cardinal que le corresponde al metal, ¿qué inconveniente energético hay en esa vivienda? Bueno, el metal no anula el fuego, más bien el fuego predomina sobre el metal. No habría ningún problema. Pero si yo quiero equilibrar con Feng Shui una edificación que ya está diseñada, que ya está emplazada, yo me valgo de los colores, de los materiales que son en Feng Shui llamados curas. Se le llama curas o elementos equilibradores de energía. Estos elementos equilibradores o controladores de energía, como una fuente de agua, una pecera, una planta, vasijas de arcilla, de tierra, los colores, si son de metal, si son de madera, el uso, por ejemplo, de terrario, en fin, incluso el uso del sonido y de la música, que también tiene emisiones electromagnéticas que también equilibran los espacios. Por ejemplo, si yo quiero equilibrar una edificación que ya existe, yo lo que debo hacer es, según el Bagua y según el ciclo constructivo y destructivo que se maneja en Feng Shui, ver qué elemento puedo activar a través de las curas. Vamos a suponer un ejemplo muy sencillo. Tú estás en la zona este, que es madera, ¿correcto? Y tú tienes en el este la sala, pero tú notas que a ti te visita poco tu familia y tus amigos. Y tú te preguntas, cónchale, nadie viene a mi casa. ¿Por qué será? ¿Será que no les gusta mi casa? ¿O es incómoda? ¿O es oscura? O en fin, o siente alguna energía pesada. Porque de hecho el Feng Shui estudia eso. Que ya vamos a una de las partes conclusivas y cómo determino yo la energía, si los espacios están bien o no. Además del Bagua, tenemos que utilizar también elementos radiestésicos para medir las energías, cómo están en cada ambiente. Entonces yo te digo, Jenny, la sala es madera, está en el este. Si en el ciclo constructivo que estimula la madera está el elemento tierra y el elemento agua, ¿qué colores debo utilizar en la sala? Los colores que se identifiquen con el elemento agua, que son las tonalidades azules. Los colores que se identifiquen con madera, que son las tonalidades verdes. Y los colores amarillos, que son tierra, porque la tierra y el agua es lo que alimenta a la planta, ¿verdad? A la madera. Entonces yo puedo hacer una combinación de colores con el mobiliario, las paredes, el techo, el piso, de tal manera de que ese espacio se sienta agradable. Y como el color, ya lo dijimos en un anterior capítulo sobre electromagnetismo, el color emite ondas con determinada longitud de frecuencia, esos colores van a hacer que la persona cuando esté en ese espacio se sienta totalmente agradable. Y si la persona que te visita es elemento madera, se va a sentir excelentemente bien. Y siempre va a querer estar en tu casa, y son esas personas que tú al contrario, tú dices, cónchale, esta amiga, ponte, vamos a ponerle un nombre, el típico nombre común, María. Cónchale, María no sale de mi casa. ¿Por qué le encantará siempre estar en la sala y yo le invito al dormitorio o a la cocina o al estar y nunca quiere ir siempre en la sala? Porque a lo mejor ella es el elemento que rige esa energía en la sala y ella se siente muy bien allí. Entonces ahora vamos, ¿cómo diagnostico yo, aparte del Bagua, si un espacio está bien o está mal?
a través de instrumentos radiestésicos, como por ejemplo las varillas pivotantes, el péndulo. Toda persona que maneje Feng Shui debe conocer radiestesia, porque le va a permitir medir las energías de cada espacio y él va notando en un plano del espacio, de la construcción, si el espacio está negativo, si está positivo o está neutro. ¿Por qué? Porque yo me llevo eso, hago como se anché en el estudio y yo digo, ya yo sé por qué hay problemas de alimentación en la vivienda de Jenny, porque en la cocina está desequilibrada, entonces se le tiende a dañar la nevera, se le tiende a dañar la cocina, se le tiende a quemar la comida o las personas les cae mal la comida. Entonces hay algo donde se origina el alimento que está funcionando mal. Entonces yo debo medir la energía y entonces establecer el corrector de Feng Shui para que se ponga en armonía. Ahora bien, vamos a las ciudades. Si yo tengo una ciudad y yo digo como planificador urbano, voy a desarrollar la ciudad de Bogotá y voy a tratar de que la zona más próspera sea la zona, vamos a suponer, la zona norte de la ciudad. ¿Qué debo manejar como Shenzhen? Bueno, primero, si en la zona norte de la ciudad predominan, por ejemplo, el agua. Por ejemplo, si hay ríos, hay cascadas, hay lagunas, porque ya sea un elemento natural que tengo a favor de la zona norte, que es agua. Pero vamos a suponer que no tengo nada de agua en la zona norte de la ciudad. Y me pide el alcalde, como arquitecto urbanista, y como practicante del Feng Shui, que yo le coloque allí las principales edificaciones de la ciudad, qué sé yo, la alcaldía, la gobernación, los mejores centros comerciales, las escuelas. Entonces yo tengo que tomar en cuenta que para esos tipos de usos hay elementos en el Feng Shui que los rigen. O sea, para la educación, para la salud, para el comercio, para ese tipo de actividades hay zonas específicas. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen en la zona norte, yo le dijera al alcalde, no, si usted quiere una zona en Feng Shui que sea favorable para la salud o para el dinero, para la parte financiera, yo le voy a recomendar mejor que sea el suroeste o el sureste, porque según el Bagua, esas son las zonas preferiblemente para la salud y el dinero. Pero entonces me dice el alcalde, bueno, no puedo, porque la mayor cantidad de terreno disponible lo tengo en la zona norte. Bueno, entonces yo tengo que hacer como Shenzhen, curas a nivel urbano. Entonces yo tengo que activar la zona norte, que es agua y es buena para las relaciones sociales. Entonces fíjate, si es un palacio administrativo o político, la casa del gobernador, sí es favorable para él como político, por las relaciones. Pero para la salud no, porque el agua se consume la tierra, que es el elemento favorable para la salud. Entonces yo tengo que colocar el hospital dentro de esa zona con una serie de curas y elementos que me activen el elemento tierra, para que ese hospital, la gente se sane y esté en perfecto equilibrio. ¿Entendiste de una manera muy sencilla el ejemplo, verdad? Las personas en una ciudad pueden un poco desubicarse, pero en sus propias casas no. Así que me gustaría de pronto proponerte lo siguiente, de que en la distribución de sus casas y que tú les puedas indicar algunas curas, porque posiblemente en algunas casas no fueron construidas bajo esta primicia del Feng Shui, pero pueden curar sus casas para de esta manera renovar las energías. Así que, por ejemplo, consejos, digamos, para el baño, de pronto para la cocina, para la sala. Ok, bueno. Perfecto. Sí, bueno, para la sala, que es el espacio donde se establecen las relaciones sociales, ¿verdad? Las relaciones tanto con familiares o amigos, se debe activar el elemento que corresponde al noroeste, que es el elemento metal. Entonces, ¿qué cura puede ser metal? Bueno, un móvil, estos colgantes metálicos, pueden ser algún mobiliario de metal, de hierro, puede ser inoxidable, alguna mesa,
algunas sillas metálicas, además de los sofás. Por supuesto, los sofás es muy difícil que sean metálicos, pero sí pueden haber alguna silla, puede haber algún móvil, algunas campanitas que tengan que ver con metal, porque está en la zona de las relaciones, está en el área social. Y el color que le corresponde al metal predominantemente es el color blanco, pero dentro del blanco hay varias tonalidades. Hay el blanco puro, pero hay el blanco cielo, el blanco con una pizca de rosado, el que llaman blanco durazno. Bueno, en la paleta de colores que manejan los diseñadores de interiores, mira, son cientos de colores, ¿no? Cuando vas a la tienda de pintura te entregan una paleta de colores, entonces tú vas con la persona que te asesora, con el Sanchen, con el diseñador, y tú le dices, yo quiero activar la sala como espacio reunitivo social, familiar y de mis amigos. Vamos a los dormitorios. Los dormitorios, la cura debe ir de acuerdo a la persona que duerma allí. Dependiendo del elemento que sea la persona por su fecha de nacimiento, yo determino qué elemento es. Entonces, por ejemplo, si la persona es metal, el elemento que lo activa es tierra, porque la tierra, lo que se solidifica, se convierte en metal. Entonces, yo debo utilizar colores amarillos, tonalidades amarillas, tonalidades caqui en la pintura. Estás escuchando La Etnia Podcast. Y debo de pronto colocar un terrario zen, un terrario chino, que las personas lo pueden buscar por internet, que es un terrario chino. Yo en mi casa, aquí en la sala, tengo un terrario chino. Incluso yo mismo lo elaboraba. Y el terrario, o las plantas, que tienen tierra y tienen madera, también ayudan a equilibrar ese espacio metal. Entonces la persona va a dormir y descansar mejor. Pero vamos a suponer que esa persona en ese dormitorio se siente con mucha depresión. Si está en un sitio que es madera y tiene mucha depresión, mucha tristeza, ¿qué debo hacerlo yo? Activarlo, ¿verdad? Estimularlo. Tú me dices, mira, mi hijo está desganado, falta de apetito, no quiere comer, no quiere ir a la escuela, no me está durmiendo bien, ¿qué hago? Para equilibrarlo, como él es elemento madera, yo tengo que nutrirlo ¿con qué? Con la tierra y con agua. Entonces yo tengo que utilizar tonalidades azules en las paredes. No es que le voy a poner todas las paredes azules, pero sí por lo menos las más importantes. Y ojo con esta acotación. La pared más importante de un dormitorio es la que me da al cabezal de la cama. O sea, es la pared que yo utilizo para ubicar el cabezal de la cama. Porque por la cabeza, por el séptimo chakra, es donde penetran las energías al cuerpo físico-mental y al cuerpo espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Como el Feng Shui persigue el equilibrio de estos tres cuerpos o energías, a través de mi relación armónica con el entorno, yo debo estar orientado con esa cama bien ubicada en ese dormitorio, no en cualquier pared. Por ejemplo, si estoy en un dormitorio, yo lo ubicaría hacia el norte del dormitorio, porque el elemento agua me va a alimentar la madera, que es la persona que se va a acostar allí. Entonces, una persona que sea madera, yo la activo con tonalidades azules y le oriento la cama hacia el norte, listo. Entonces, para esto, ¿de qué me valgo? De una brújula. Utilizo una brújula común y sencilla que se puede conseguir en cualquier negocio, esto de cacería, de pesca, de estas cuestiones alternativas. Compras una brújula y ya tú sabes que donde esté el elemento agua es favorable para tu hijo, que es madera, porque según la tabla del Feng Shui, él es, por ejemplo, de nacimiento, él es número 3, que es madera. Entonces el día, el mes y el año suma 3, es elemento madera. Entonces yo debo ubicarlo en el este, su dormitorio, en la zona este de la vivienda, o si está en otra zona, debo activarle el elemento madera. Así de fácil, muy sencillo. Otra manera de activar los ambientes
es con una buena iluminación y una buena ventilación. El Feng Shui tiene unas premisas muy básicas, generales, para que la gente las ponga en práctica. 1. Los espacios deben estar bien ventilados naturalmente. 2. Deben estar bien iluminados naturalmente. Espacios oscuros atraen energías negativas, predominantemente energía yang, que es la masculina. Y los espacios bien iluminados atraen preferiblemente energía femenina yin, que es la energía de la actividad, de la prosperidad, de la alegría, de la vitalidad, de la salud. Entonces, deben estar bien iluminados, bien ventilados, deben estar limpios, aseados. Una vivienda que no esté aseada, la energía que se acumula es una energía negativa. Porque el Feng Shui contempla como muy importante lo que irradia físicamente el espacio en donde yo vivo, o donde yo tengo mi negocio o mi trabajo, mi oficina de trabajo. Otro elemento importante, en general, es la distribución del mobiliario. Que el mobiliario no entorpezca la libre circulación por los espacios. Que, por ejemplo, yo vaya a entrar a una habitación y no tenga que pasar, al entrar, abrir de frente de manera tangencial, pero de manera frontal sobre una, transversal sobre una cama. Porque eso se considera una flecha, una energía negativa, el Feng Shui, se le llama flecha. Entonces la puerta debe abrir hacia los pies de la cama, nunca de manera transversal, que yo abra la puerta y me encuentre transversalmente el cuerpo de la persona, porque esa energía que se abre al abrir la puerta crea una energía que divide el cuerpo en dos partes y es negativo para la persona y tiende a enfermarse. Entonces, la distribución del mobiliario, la ventilación, la iluminación, la limpieza son muy importantes en cualquier espacio construido para el Feng Shui. Okay. Y tú me dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver el Feng Shui en la parte de la persona? Bueno, que cuando la persona, por ejemplo, que es un elemento, si tú me dices que tú eres, qué sé yo, agua, elemento agua, entonces en Feng Shui cada elemento tiene una característica y las personas agua son emotivas, muy inquietas. Entonces yo tengo que tener cuidado cuando vaya a manejar a las personas con el Feng Shui, porque sé que cada elemento que rige a cada persona estoy tocando una parte de su personalidad. Entonces, dependiendo del elemento que sea, yo debo manejar a esa persona consecuentemente con el elemento que les favorece. No puedo utilizar cualquier elemento. Entonces, estos programas que normalmente salen por televisión manejando el Feng Shui muy a la ligera, de que colocando la vivienda llena de, como digo yo, de puros adornitos o cachivaches o puras cosas para hacerla gastar, consumir y una serie de curas que no hacen falta, están equivocadas. La mejor cura es el color, porque es la superficie que más influye sobre nuestras personas. Y segundo, los materiales con los que está construido el ambiente o el espacio. Entonces, por ejemplo, si tú me dices que tú eres madera, yo te digo que madera representa a la persona exploradora, una persona que le gusta estar ocupada, sentirse útil. Entonces, tú te imaginas a una persona hiperactiva, madera, colocarla en un espacio de la casa que sea su elemento fuego, que el fuego quema la madera, la destruye. Esa persona se va a sentir muy mal, se va a enfermar. Entonces yo siempre hago a manera de anécdota o de chiste. ¿Ustedes han visto algún negocio chino que fracase? ¿Algún negocio chino que se vaya a la quiebra económica? Mire, es muy difícil. Uno de los grandes emporios económicos y financieros a nivel mundial es precisamente el puerto de Hong Kong. Y en el puerto de Hong Kong, Jenny, debo decirle a todas las personas que nos están escuchando que ningún edificio está puesto sin la asesoría del Feng Shui.
Ninguno, porque eso me lo enseñaron cuando estudié Feng Shui. Que por cierto, no lo estudié con un chino, lo estudié con un español de origen vasco, descendiente de una de las escuelas más complicadas del Feng Shui, que es la escuela de la brújula o de las direcciones, que fue inventada en los años 70 por un grupo de mujeres xianchen, chinas, en los Estados Unidos, que se llama The Black Paddock, sombrero negro. Ese grupo de mujeres, para asesorar a unos magnates norteamericanos, fueron traídas de China, que pagaron una fortuna porque iban a establecer una red bancaria y querían establecer los bancos en zonas que fueran prósperas en las ciudades, diferentes donde la iban a emplazar. Entonces, este maestro que yo tuve aquí en Venezuela, un arquitecto vasco, de origen vasco, Miquel Barriola, él nos dijo que era una escuela muy difícil, que incluso utilizan cálculos logarítmicos y todo para determinar la energía y si el emplazamiento geométrico está exactamente con la brújula como debe ser. Porque no es simplemente que esté al norte, sino que esté tantos grados al norte, o tantos grados al sur, o tantos grados. Es una cuestión ya específica que ya lo estudia la geobiología, que es la rama de la ingeniería que estudia a la Tierra como un ser vivo. Uno de los mayores exponentes de esta corriente todavía vive, y al cual les recomiendo lo lean. Es un libro muy sencillo que se llama La Casa Sana, por el doctor Mariano Bueno, un español, Mariano Bueno. Hay otro geobiólogo que también estudia los espacios de una manera muy interesante, que es otro español, Raúl de la Rosa. En el caso de Colombia tenemos al doctor, que es médico, Jorge Carvajal, y así sucesivamente. Hay infinidad de libros. Miren, una de las disciplinas orientales, incluyendo Japón, Tíbet, China, Taiwán, todas estas culturas, India, más popular en Occidente es precisamente el Feng Shui, porque la han sabido comercializar muy bien, la han sabido manejar desde el punto de vista comercial muy bien, y también desde la difusión. Las escuelas de diseño interior, de arquitectura, de diseño gráfico. El viaje es al interior del ser. La Etnia Podcast. Les enseñan mucho el Feng Shui, porque nadie va a hacer un logotipo como diseñador gráfico donde haya un problema de choque o anulación de elementos. Y también las formas angulosas en el Feng Shui no son buenas, sino las formas curvas. Entonces ellos evitan utilizar ángulos muy pronunciados en las viviendas, salvo los de 90 grados, los ángulos rectos, porque los ángulos muy agudos, menores de 90 grados, acumulan energía negativa, y eso ya está comprobado por el electromagnetismo, a través de los magnetómetros, a través del péndulo, de la varilla pivotante, de la varilla en L, y de otras técnicas más sofisticadas electrónicas, que miden incluso hasta con rayos láser cómo están dispuestos la manera del mobiliario, energía o mala energía. Entonces imagínense ustedes los niveles en que ha llegado el Feng Shui actualmente. Mi consejo sano es que se asesoren desde el punto de vista de la salud, o desde el punto de vista de la salud de la edificación y de la salud de las personas que van a habitar la edificación. Entonces, resumiendo, el elemento que va a utilizar el Xianchen para equilibrar un espacio tiene que ver con la sumatoria de los integrantes de una residencia o de un negocio o de cualquier sitio que vayan a equilibrar. Yo tengo que sumar todos los elementos para saber cuál es el elemento regente, equilibrador de ese espacio, de ese negocio, de ese hospital, de esa clínica, de esa oficina de ingeniería, de ese bufete de abogado, de esa oficina de diseño, en fin, incluso de cualquier templo religioso, escuela, hospital, centro de salud. Entonces, por ejemplo,
hay una pregunta curiosa que me hicieron o que me han hecho en muchos talleres que he dictado, que por qué Sí. en la terapia alternativa no se utiliza mucho el color blanco en las paredes como en los hospitales. Si tú te has dado cuenta, siempre la medida sanitaria de los gobiernos es que las paredes deben ser blancas. Incluso Sí. la loza de los baños debe ser. Porque el blanco ellos lo toman como el color más visible al sucio. Entonces, para que se mantengan bien limpias y bajo control de los fiscales sanitarios, los obligan a utilizar el blanco. Pero resulta que desde el punto de vista curativo el blanco no es el mejor color, es el color verde, por la frecuencia de onda que tiene, es el color de la sanación, de la salud, el verde. Entonces, debieron de tener tonalidades blancas y algunas paredes, sobre todo donde están los cabezales de las camas, verdes, en su mayoría. Fíjate. Y una unidad de cuidado intensivo debiera ser, y una unidad de cuidado intensivo como controlador magnético en Feng Shui. Entonces puede ser que la mayoría de las paredes, por cuestiones de normas sanitarias, sean blancas, pero que tengan un elemento del Feng Shui energético con el elemento que debe ir. Por ejemplo, el amarillo, la digestión. Entonces, si yo quiero activar un restaurante para que me venda mucho, para que haya muchos comensales, muchos clientes, yo lo debo de pintar con tonalidades predominantemente amarillas. Y invito a las personas, finalmente, que estén escuchando este podcast, que de ahora en adelante vayan a las grandes cadenas de comida, sobre todo comida rápida, muy reconocidas mundialmente, ¿verdad? Y se fijen que tienen combinaciones de colores y lo que menos tienen es blanco. Van a darse cuenta, no quiero nombrar marca porque no sé si se puede, se van a dar cuenta que van a tener colores amarillos, colores verdes, ¿verdad? Porque obedecen a ciertas marcas. Entonces hay competencia entre una marca y otra, hay una marca de hamburguesa, hay una marca de pizza, hay una marca de diferentes comidas a nivel internacional, y entonces hacen competencia, pero todas tienen colores, ninguna son blancas totalmente. Y los restaurantes chinos, ninguno son blancos totalmente, siempre tienen el color rojo, una cura por allá guindando, un móvil de sonido, una fuente de agua a la entrada. Es muy importante tener una fuente de agua a la entrada de una residencia, porque el agua en movimiento rechaza las energías negativas que entran a los espacios. Este es otro tip importante. Y una pecera. Eso era una de las preguntas que te iba a hacer. Si las fuentes de agua son importantes tenerlas en las viviendas, porque sí, y en los centros comerciales y en las plazas, que son muy importantes, porque el agua en movimiento es una expresión de la naturaleza, del río, de los caños, de los saltos de agua. Y ya cuando hablamos de electromagnetismo dijimos que los espacios cargados de energía negativa a nivel de iones, de los electrones, ¿verdad? Son porque evitan la oxidación de los radicales libres. Las edificaciones ricas en protones, en carga positiva, son oxidantes de nuestro cuerpo, de nuestra salud. Entonces, les recomiendo que tengan agua o un elemento de agua siempre en los accesos principales de las edificaciones. Siguiendo para las viviendas, para que las personas puedan ubicarse, ya hablamos de la sala, hablamos también del comedor. Ahora vendría algo, bueno, también ya nos hablaste algo del comedor con el ejemplo de los restaurantes, que el color amarillo es el que predomina para que también haya una buena digestión. Sí, pero correcto. el comedor donde se sienta la familia, ya bien sea a desayunar, almorzar o a cenar, ¿qué debe predominar encima de la mesa o qué no debe ir encima de la mesa? Bueno, eso va a ser según el elemento regente de la familia. Cuando yo saque el ejemplo de los 5 integrantes que ya nombré, sí, y el elemento me da madera, ese comedor debe tener como elemento equilibrante la madera. Entonces puede haber una pequeña planta en el centro de mesa, ¿verdad? Una mesita aparte. Puede haber una planta. Puede haber un bol de cristal con agua, porque el agua me activa madera. Recuerda que la madera se activa con agua y tierra. Entonces yo puedo también tener una pecera que contiene agua y es el elemento que me estimula la madera. También en un comedor. Incluso la pecera no tiene que ser un recipiente, la pecera puede ser una pared.
hay peceras que son una pared entera. El espacio que divide un ambiente de otro es una gigantesca pecera de 2,60 2,70 de altura por 3,5 metros de largo y un espesor de 40 centímetros que divide el sanitario del dormitorio. Imagínate tú eso, el sanitario del dormitorio. Si tú estás en un dormitorio donde tú lo usas porque es privado, ¿qué problema está en que a través del sanitario, a través del dormitorio yo vea el sanitario y viceversa? Que a través del sanitario yo vea el dormitorio. Porque lo compartes con tu pareja y tú no tienes secretos, se supone. Puede ser una buena división. Y de tener un espacio al aire libre, que es muy conveniente. Sea apartamento, sea vivienda unifamiliar, bien sea por problemas de enfermedad laboral, o alguna discusión entre hijos, padres e hijos. El espacio más ideal, más conveniente para desahogarte esa energía negativa es el espacio abierto. Una terraza, un balcón, un jardín. Es excelente tener un espacio que tenga tierra en una vivienda, donde tú puedas caminar descalza sobre la grama, sobre el césped o sobre la tierra para que descargue todas tus energías negativas que has acumulado durante todo el día. Una buena recomendación a las personas que sufren mucho de estrés es, antes de irse a la cama, caminar sobre grama o sobre césped, sobre tierra, unos 10-15 minutos, darse después una ducha y acostarse para que hagan y puedan conciliar un sueño en onda theta o en onda delta profundo. Y si a esto le agregamos como elemento de Feng Shui música sobre todo de efecto subliminal, música de cascada, sonidos de la naturaleza, mira, excelente, esa persona va a dormir como un bebé, como un lindo bebé, en onda delta profunda, súper relajada, con un proceso de sueño súper reconfortante. Si por ejemplo esta zona verde de la que hablas, pues ya no hay dónde ponerla dentro de la casa, dentro del apartamento, ¿qué otra cosa la puede sustituir? Mira, las plantas que sean plantas de verdad, no que coloquen plantas plásticas, porque las plantas plásticas simplemente acumulan polvo y son decorativas y son sintéticas y no tienen ningún elemento, son neutras. No se las aconsejo. Y cualquier espacio de la casa hay un espacio donde se puede colocar una planta. Es posible que no haya ningún espacio que tenga ventilación o que tenga iluminación. Tendría que ser una casa, mira, de loco, una casa de murciélago, donde te gusta la oscuridad. No, en cualquier vivienda debe haber siempre, si no hay posibilidad de tener un jardín exterior, por lo menos tener o un pequeño terrario que puede ser de aproximadamente unos 30 centímetros de largo por 20 de ancho, una pequeña tablita, un pequeño cajoncito de madera con tierra de cualquier tipo, sobre todo tierra de playa, tierra blanca, que no se pudre, que no crea animalitos, y esa tierra pueden haber algunos cuarzos o algunas piedras, algunos minerales, porque la tierra y el metal se llevan muy bien, están en siglo constructivo, y pueden colocar eso como en un elemento equilibrador. Estás escuchando La Etnia Podcast. Así que no hay ningún problema en tener un espacio de tierra en la vivienda. Claro, si tú vives en un apartamento, el parque en planta baja, bueno, camina en el parque de la planta baja, porque de hecho todas las ordenanzas en cualquier país del mundo exigen un mínimo porcentaje del área de ubicación, del área de la parcela, que sea área verde. Si no la tienes porque la violaron la norma o porque sencillamente la hicieron sin permiso. Pero hoy en día, internacionalmente, gracias a Dios, para los que somos ecologistas y practicantes de Feng Shui, existen unas normas que se llaman LEED, LEAD, que son las normas internacionales ambientales, y ya se está haciendo ya obligatorio en muchos países del mundo, tanto de América como de Europa y países del Asia, y que si no cumple con las normas LEED, normas ambientales, normas de manejo ecológico y de conservación de la energía y de la capa de ozono,
Si no cumple con las normas LEED, no le dan permiso a la construcción. Uno de los mejores ejemplos en América Latina es Chile, que es uno de los países que lleva la vanguardia en las normas LEED. Ha ganado mucho reconocimiento. Y hay otra ciudad que también es muy importante a nivel latinoamericano, que es Curitiba, en Brasil, que ha ganado premios ambientales. Y como país, el país de América Latina y de toda América, por excelencia ecológicamente, es Costa Rica, que lleva varios años ganando el premio mundial como país ecológico del mundo. En estos países el Feng Shui es natural, porque como respetan la ley de la naturaleza, no contaminar las aguas, preservar las áreas verdes, los bosques, y entonces son países que son equilibrados y según el Feng Shui están en armonía. Nos hacen falta varias zonas para que también las personas puedan llevarlo a la práctica. En el área de la cocina, ya hablamos de la cocina, ya hablamos también del comedor. Nos faltaría una parte que yo creo que es un poco la más importante después del dormitorio, que es el baño. Bueno, el baño, por su función, por supuesto que el elemento que predomina es el agua, porque el agua la tienes tú en el lavamanos, o en el lavabo, de acuerdo del país donde estés, la tienes en la tina, si tienes un jacuzzi, en todos predomina el elemento agua. ¿Qué voy a hacer yo para que ese elemento tenga equilibrio? Que haya predominantemente elementos o que estimulen el agua o elementos agua. Entonces, lamentablemente para las personas que somos metal o que somos, por ejemplo, tierra, no podemos hacer nada en el baño. Entonces, ¿qué hago yo? Coloco tierra o un pequeño terrario, un elemento recipiente de arcilla con un pequeño terrario o un elemento de cristal para controlar un poco el exceso de agua, porque yo en Feng Shui soy elemento metal como persona. Entonces, como soy elemento metal, para que la sobrecarga de agua en el ambiente sanitario no me haga que me favorezca desde el punto de vista energético, y entonces coloco curas de madera, coloco curas de tierra. Entonces utilizo colores amarillos en las paredes, en la cerámica. Entonces fíjate cómo llega el Feng Shui a manejar el equilibrio en los ambientes. Estas campanitas que se utilizan en la parte de Feng Shui, que casi siempre se ven en las tiendas cuando uno va a hacer compras y demás en las tiendas chinas, estas campanitas de viento, creo que son de viento, se llaman así, si estoy mal me corriges. ¿El movimiento o el sonido que emiten son necesarias para el hogar? Sí, las hay de varios materiales, las hay de piedra, esos móviles los hay de metal, acero inoxidable, los hay de cobre, los hay de bronce y los hay de madera. Dependiendo de la zona de la vivienda donde vayas a colocar el móvil, yo te aconsejaría si es de madera, es de metal o es de piedra. Por supuesto, el choque con el viento tiene que estar en una zona donde llegue el viento para que lo haga sonar. Ese sonido característico, además del material, el sonido característico también infunde un equilibrio y un estado de paz increíble, porque como sonido al fin emiten una longitud de onda, una frecuencia vibratoria. Y yo recuerdo en una de las escuelas últimas, o en la última escuela que estuve de yoga, practicando yoga, hay un gran móvil en un patio central del centro de yoga que está constantemente soplando y moviéndose. Mira, y tú te sientas alrededor de una gran fuente que está allí circular, que tiene un asiento alrededor para uno disfrutar del agua, la cascada de agua y el sonido del móvil que está cercano. Mira, y tú no te quieres ir al aula de clase a recibir tu clase de yoga, porque es un ambiente tan acogedor, o el del río cuando está pasando. ¿Verdad que sí? Sí. El mismo cuerpo vibratorio natural, una frecuencia tan específica de la naturaleza, que a todo, muy poca persona le puede caer mal. Si le cae mal, quiere decir que la persona es desequilibrada, no está entonada con la energía del lugar, que es que somos los que tendemos a desequilibrar. Contaminamos los ambientes, exceso de sonido, con exceso de música, con colores que no nos conviene en nuestros ambientes, unos colores demasiado fuertes,
y entonces vivimos enfermos, vivimos con insomnio, problemas de dolores articulares, dolores musculares, y se me olvidaba que lo quiero no tener el programa sin nombrarlo. La vestimenta también tiene que ver con el color y el material que tú utilices. Vestimenta muy natural, el algodón, vas a tender a ser más sano. Por eso que los grandes maestros espirituales, las vestimentas que utilizan es de tela de algodón. Por ejemplo, yo no debo usar vestimenta de colores tristes. La naranja en Feng Shui es prosperidad. Por eso que tú en muchos lugares chinos ves el naranja, porque ya, igual que el dorado, también lo utilizan mucho ellos. Ellos utilizan mucho el rojo, el dorado y el naranja, porque son colores de prosperidad. En cambio en Occidente, por ejemplo, el rojo es alerta, sangre, violencia, cuidado, sobre fondo blanco. Las señales casi siempre entonces ese color. Y pasa menos desapercibido. Es para que la gente tenga precaución, no sea víctima de un accidente. Entonces hay que ponérselo en rojo para que lo vean. Se puso una calavera roja con un símbolo. Entonces por eso es el porqué de muchas cosas que se manejan desde hace muchos años y no nos topamos día a día y no estamos conscientes de por qué se usa. Hablemos de un elemento que no falta en sus casas, un elemento que refleja energía, y es el espejo. ¿Cuál es el mejor sitio para poner los espejos? Casi siempre los encontramos en los baños, en las habitaciones, en las escaleras, en salas. Están ubicados de cierta manera, pero puede que estén mal ubicados también en viviendas que no sepan cómo es el funcionamiento, ¿no? Bueno, en primer lugar, porque el espejo es elemento metal. Exactamente. El cristal, que en el fondo, por la cara de atrás, esa pintura de nitrato de plata al fondo, entonces la combinación arena de sílice más plomo. Eso es el vidrio y el cristal. Arena de sílice más plomo. Elemento metal. En los baños lo hay porque en el espejo yo me tengo que mirar para rasurarme o afeitarme o peinarme o echarme una mascarilla, limpiarme la cara. Sí. En el resto de la vivienda yo no le aconsejaría como sean, salvo, que siempre lo he dicho como arquitecto y diseñador de interiores, para crear mayor profundidad de espacio y engañar a la vista creyendo que el espacio es más amplio, es más grande, pero de resto no es recomendable. Ok. Y ya para finalizar, cuando hay demasiada iluminación, así como la iluminación natural es muy saludable por el sol, cuando hay mucha iluminación artificial es negativa. La iluminación es elemento metal también. Entonces debemos de tener cuidado en sobrecargar con esta iluminación que se utiliza mucho ahora, la halógena o luz blanca, luz de día, porque los espacios se vuelven tan iluminados que causan cansancio, agotamiento y sueño en las personas porque le baja la frecuencia de los miliciclos, cerebrales. Entonces los pone en una onda tita o delta y les da mucho sueño. Igual que la pantalla de un computador, que lo comentamos cuando hablamos del electromagnetismo, que no se deben estar más de 3 o 4 horas frente a una pantalla de computador porque crea cansancio, no solo en la vista, sino a nivel cerebral. Ya para finalizar, muchas personas por la época de pandemia trasladaron sus oficinas a las casas y de esa manera pues empezaron a trabajar. Consejos para una oficina. 5 consejos que tú puedas darle a una oficina que esté desde la casa o en su sitio normal de oficina. Sí, bueno, la computadora se identifica con el elemento metal. Entonces, si ese espacio yo lo estoy utilizando ahora, bien sea el espacio del estudio de la casa, que lo habilité como oficina comercial, a que tenía antes en otro ambiente fuera de la vivienda, lo tengo ahora con mayor horas de uso dentro de la vivienda, debo tratar de controlar ese uso de la computadora o de la tablet o del celular, que son metal, los elementos electrónicos son metal, con el elemento tierra. Y también porque estamos hablando de que el agua oxida el metal. Entonces yo puedo colocar una pequeña fuente dentro de un estudio, con una pequeña pecera, con un pequeño bol con agua, pequeño cristal,
un pequeño recipiente con cristales y agua. Y si son aguas aromáticas, mucho más, porque ahí entramos en otro elemento activador, que es la aromaterapia. Voy a tratar, entonces debemos de controlar el elemento metal. Colores en las paredes que sean tierra. Y también una plantica de sábila, en su estructura molecular, absorbe toda la carga negativa de protones que emiten los equipos electromagnéticos. De esa manera se van a sentir con mayor vitalidad, menor cansancio, tanto visual como cerebral, y mayor capacidad de concentración. Porque la planta va a absorber las energías negativas, va a absorber los protones del ambiente. Entonces les aconsejo esa. Y claro, si tiene una iluminación natural que le entre un rayo de luz, mucho mejor. Abran la cortina, la persiana y bienvenida a la luz natural. Ya que no se oscurezca, bueno, utilizar la luz artificial. Pero la luz artificial hay que evitarla en lo posible porque tiende a crear sobrecarga de iones protones, de iones positivos. Entonces, sí que ahí les dejo esa recomendación. ¿Algo más que quieras añadir al tema de Feng Shui? Bueno, que siempre como conclusión es pónganse en manos de personas expertas. No se dejen llevar por la propaganda comercial, porque la mayoría de las veces lo que se vende no es lo más aconsejable y pertinente para nuestra salud. Entonces en Feng Shui, que hacen mucho negocio con todos estos elementos que llenan la casa de puros adornos, que no sirven para nada si no se utilizan bien, asesórense con un experto o con la persona de la tienda que de verdad maneje conscientemente y de manera razonable, honradamente, el negocio, la asesoría para que no cometan el error de vivir en espacios que no tengan armonía energéticamente. Y recuerden que la energía no se ve, pero se siente. Esto es muy importante. Se siente. Aunque no se vea, a veces no se huela, pero se siente y nos hace efecto. Entonces asesórense de los expertos que sepan este tipo de disciplina. Ya se dan cuenta por el uso de los materiales y de los colores que es un arte, se dan cuenta que es una ciencia. Entonces una mezcla de arte con la geobiología. Eso es el Feng Shui a niveles actuales, a niveles del siglo XXI. Bueno, Milton, para algunas personas que quieren de pronto hacerte preguntas, igual eres arquitecto y trabajas con el Feng Shui desde el principio de una obra. Sobre Feng Shui, muy básico, muy sencillo. Cualquier persona de cualquier nivel de educación lo puede entender fácilmente. Ahí explico el método de cómo aplicar el Feng Shui en cualquier espacio. Bueno, mis redes sociales, @Milton González Fernández, mi correo miltongonzalez@yahoo.com, mi canal de YouTube, Milton González Fernández, y mi otro canal de YouTube, Canal Mundo Alternativo. Estoy a entera disposición para cualquier consulta o asesoría, y próximamente a inicios del mes de octubre por mis redes voy a anunciar el taller de Feng Shui online. Muchísimas gracias por este especial de Feng Shui, por darnos algunas ideas creativas en el momento que vayamos a disponer de nuestros elementos de nuestro hogar. Y recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales. También muchas gracias por compartir cada episodio del podcast. También nos pueden dar sugerencias a laetniapodcast@gmail.com. En Instagram aparecemos igual, La Etnia Podcast, en Facebook, YouTube y en TikTok. Muchísimas gracias, Milton. Gracias también por compartir tu conocimiento, y gracias también a todas las personas que comparten este conocimiento con sus amigos, con sus familiares. Muchísimas gracias. Gracias.